En este nuevo capítulo de periodismo vamos a ver qué sencillo es para un periodista usar una imagen, manipular una imagen en un extremo u otro para engañar a millones de personas. Y lo vamos a hacer con este lugar. Este es un lugar que veis que parece que está todo desierto, parece que la tierra está seca, está hecha trozos de arena, ¿veis? Parece como que hay sequía, ¿veis? Un zapato ahí, parece sequía, que sí, parece muy seco. Sin embargo, este es un lugar donde se almacenaba agua, que lo crearon los españoles, aquí en México, y muy cerca de ahí, cuando abrimos la cámara, abrimos la toma, vamos a descubrir que está todo verde. De hecho, muy cerca de ahí hay un pozo que todavía tiene bastante agua. Este año ha sido uno de los años más lluviosos de las últimas décadas, según los vecinos. Entonces, cuando nosotros queremos, de nuevo, si queremos, mostrarle a la gente que está desertizado, solo tenemos que hacer el zoom, hacer un acercamiento y llevar el foco, llevar el enfoque de nuevo a la parte que se ve desértica y de nuevo ya estamos ante el calentamiento global. Entonces, si yo quiero vender el calentamiento global, yo pongo la primera imagen. La persona no tiene forma, cuando está viendo la televisión o el periódico, no tiene forma de saber si yo truqué esa imagen o no. No tiene forma de saber dónde fue. Entonces esa persona simplemente va a ver ese terreno cuarteado y va a pensar y va a decir, no, Dios mío, nos vamos a morir todos de sed. Solo le tengo que poner un buen artículo que diga, el cambio climático afecta seriamente a México y ya empieza a haber restricciones de agua, bla, 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 y le pongo el artículo, la persona queda aterrorizada. Si quiero dar la impresión contraria de que hay una naturaleza muy bonita para el turismo, saco la parte donde se ven todos los árboles y se ve muy verde, y ahí le digo a los lectores o a los que están viendo el programa de televisión, les decimos que gracias a la lluvia de este año, que ha sido uno de los años más lluviosos de las últimas décadas, la provincia tal está bastante bonita para que vengan ustedes a visitarla. Aquí está todo muy verde, hay mucha agua, está muy fresquito, colorín colorado, y la gente se lo ha creído. Si os dais cuenta, parece tan simple que parece difícil de creer, pero así de sencillo es. Entonces todo va a depender mucho de la ética del periodista. Por ejemplo, si yo fuera un periodista y a mí me mandan un mensaje y me dicen que haga un reportaje sobre el cambio climático, sobre cómo el calentamiento global está provocando escasez de agua. Entonces yo corto la parte de la imagen en la que se ve todo cuarteado, que parece seco, y yo le pongo un titular y digo, los efectos del cambio climático comienzan a afectar seriamente al estado tal, o a la provincia tal, o a la ciudad tal, y aquí tenemos las imágenes de nuestro corresponsal. La tierra se está cuarteando y realmente la sequía que estamos padeciendo es terrible. Así de sencillo es. Por ejemplo, en una manifestación, ustedes lo habéis visto, lo hemos visto muchas veces en los diarios. Hay diarios que son a lo mejor de la facción política a favor de la manifestación y vemos cómo crean unas fotografías en las cuales aparece muchísima gente. Es bastante fácil, una lente larga te puede dar la sensación de que hay mucha más gente. El ángulo también. Incluso hemos visto diarios que quieren quitarle importancia a ciertas manifestaciones políticas y a lo mejor pues se van al principio de la manifestación y toman la fotografía al principio cuando no hay nadie.
La mandan, la publican y ahora después tú has estado personalmente y ahora tú ves y tú dices, esto es una manipulación. Entonces va a depender mucho porque si hay un periodista que llega más temprano o más tarde, va a haber más o menos gente. A lo mejor en la hora pico hay más gente. Después de media hora del político hablando, de una hora, hay veces que sobre todo los que vienen en autobuses, que les pagan para venir desde otros lugares, se van antes. Entonces ya parece que hay menos gente. Entonces tú puedes hacer prácticamente, como veis en esta imagen, que yo creo que es muy ilustrativa, con el periodismo tú puedes hacer prácticamente lo que quieras. Un ejemplo está, creo que lo recordáis, lo tenéis que recordar todo. La famosa foto del oso polar, esta que publicaron los principales medios, creo recordar que National Geographic, no estoy seguro. Al final no era por culpa de que no hubiera hielo, sino que simplemente los osos son muy listos y usan las placas de hielo como si fueran balsas. El oso se monta y le da un poco así con las manos, como los seres humanos igual, y así cruza los lugares para no tener que ir nadando. Después la fotógrafa reconoció que alguna de las fotos había sido manipulada de esa forma. ¿Qué sucede? Para el periodista es imposible ser objetivo 100%. ¿Por qué? Porque nadie se va a poder poner de acuerdo. Igual que la noticia puede ser, como vemos en el foco de la imagen que os comparto, del video que os comparto, ustedes veis cómo enfocando cerca tenemos cambio climático y en la Tierra se está secando y nos vamos a morir todos. Abrimos y está precioso, todo verde, lleno de árboles y de plantas. Pues con los científicos pasa igual. Unos dicen que se está calentando, otros que se está enfriando, porque todo va a depender del enfoque y de los intereses. Ahora, también hay muchos periodistas que van a ser deshonestos, eso os lo aseguro. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vender la foto. Por ejemplo, un gran ejemplo. Yo tengo la forma y podría de meter una foto del ángulo con la tierra cuarteada seca, que parece que está muy seca. Yo podría fácilmente meter esa foto en agencias de noticias, porque yo todavía sigo metiendo algunas veces fotos de temas muy concretos y que a mí me interesan, sobre todo de viajes. Pues entonces yo podría meter en las agencias de noticias y ponerle un titular así bien fantástico en inglés, ¿no? O en español, y decir: las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global comienzan a hacer mella en México, y aquí en el estado tal podemos ver claramente cómo la tierra se secó en un paisaje desértico, bla, 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 bla. Poniendo palabras clave, ¿no?, para que el buscador lo encuentre. Evidentemente yo voy a ganar dinero. Por ejemplo, ya vimos, o ya podéis ver ustedes, en la Sociedad Interamericana de Prensa, hoy día casi todas las becas que le están dando a periodistas son de temas que ellos quieren que los periodistas saquen. Por ejemplo, cambio climático, la pandemia, feminismo, etcétera. Entonces, tú sacas el tema que ellos quieren, ellos te dan dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo todos los periodistas que quieran hacer un tema que se salga del tema que ellos quieren que se promueva, están en la ruina y no van a encontrar trabajo. Eso os lo aseguro. Ahora, yo mañana llamo a un periódico, cualquiera de vosotros llamáis a un periódico: tengo una historia sobre el tema del cambio climático, tal, 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 los 4 o 5 temas que a ellos les interesan. En ese momento suena la caja, clink, clink, toma, 500 euros, clink, clink, toma, 5.000 euros, clink, clink. Igual pasa con los científicos, exactamente, ellos buscan lo que quieren encontrar. La imagen esta es que lo deja tan claro. Ustedes diréis, qué genialidad, ¿a que sí? Poderlo explicar de una manera tan sencilla. Sin embargo, señores, no se trata tanto de genialidad, sino de experiencia. Yo he tenido una experiencia muy larga como fotógrafo
fotógrafos de agencias internacionales, fotógrafos de prensa, fotógrafos de viaje, he hecho libros de fotografía, en fin, yo he hecho tantas cosas que es muy obvio que he llegado al punto de comprender cómo funciona a la perfección el periodismo. El periodismo a nivel local tendría cierto valor si los periodistas tuvieran libertad, si estuvieran protegidos y si fueran honrados. Cosa muy difícil hoy de conseguir. Primero porque todos los periódicos, casi todos, ya pertenecen a grandes empresas. Entonces, antes había más diarios independientes. Ahora la mayoría, el 99%, pertenece a grandes empresas que dan la orden de qué tienes tú que sacar. Tienes que sacar esto, tienes que sacar esto y tienes que sacar esto. Si sacas esto, a la calle. Es por eso que veréis que hay algunas veces que pasan cosas súper extrañas en los diarios. Lo vi varias veces este año, una vez donde vivo, también en Andalucía, lo vi en los diarios. Tú vas a ver y te va a sorprender. Por ejemplo, aquí el año pasado llovió mucho. La verdad fue un año muy lluvioso. Y me acuerdo que un vecino me dijo, bueno, hay que ver, y el periódico dice que hay sequía. ¿Por qué? Porque muchas veces los reportajes están hechos antes, ¿sí? Y siguen la agenda que el periódico recibe la subvención de tal asociación o de tal grupo político para que hable de la sequía, porque es lo que a ellos políticamente les conviene vender. Entonces, habla de la sequía, pero está lloviendo. Eso lo estamos viendo con lo del calentamiento global. Hablan del calentamiento global y unas olas de frío tremendas. Va el barco de Greenpeace al polo y se queda allí atascado del frío que hace, del hielo que hay. Entonces, todo funciona así, tal y como os lo estoy diciendo. Por eso la realidad siempre va a ser local. ¿Y qué quiero decir? Que para tú estar más cerca de tu realidad, de lo que está pasando a tu alrededor, lo único que te va a mandar verdaderamente la realidad va a ser lo que tú percibas. Todo lo demás puede ser verdad, pero puede que no. Y de hecho siempre es una manipulación. ¿Qué estamos viendo? Gente sin enfermedades que se cree enferma. Gente que en un momento en que está lloviendo mucho, la gente cree que hay sequía. O cuando hace mucho frío piensan que hay calor. ¿Qué pasa? Estamos viendo cómo la gente abandona la realidad por lo que la pantalla les dicta. Fijaos un detalle. Vamos a volver a ver la imagen y la podemos ver una y otra vez. Y vemos claramente, señores, lo podéis ver claramente, cómo la primera toma que yo hago puede servirnos de portada de una revista para decir que hay una sequía en México. Y ahora alrededor vemos que en una época en la que normalmente no hay, puede estar más seco, está bastante verde. De hecho hay brotes en los árboles este año, mientras que el año pasado por la misma fecha estaba todo marrón, mucho más seco que este año. Volvemos a acercar el foco. Tenemos el desierto. Calentamiento global. La persona ve la imagen cerrada y ya la persona ve las grietas y piensa, nos vamos a morir todos. El planeta se secó. Le abres lo contrario y les pones un poquito de música. Quitan la parte donde se ve el trozo de tierra que parece desertizada y la persona está deseando ir al lugar y la persona ve un mundo maravilloso, ¿veis? Eso es lo que hemos estado viviendo y lo que vivimos a diario con la prensa. Entonces, la noticia va a depender del foco.
quien elija qué toma se pone, elige qué piensa el que ve el programa. Y así es literalmente, así funciona el periodismo. Un ejemplo. Yo mismo fui testigo de eso. En España, llegué un año de vacaciones y estaba viendo la televisión en un bar. Ustedes saben que en los bares, lamentablemente, no tienes otra forma. Algunos es que no quieren quitar la televisión. Y alguien me había llamado al bar, estoy ahí en la televisión, y aparece una muchacha diciendo que un árbol, un eucalipto, se había caído sobre un coche en Madrid y que los eucaliptos eran un peligro. Pocos días después, ahí mismo en mi pueblo y en muchos pueblos de España, estaba todo el mundo cortando eucaliptos. Así de sencillo es. Tal y como veis en esa imagen que os estoy mostrando, es igual de sencillo. Una productora, uno con una moto o con un coche que lleve el cámara y la productora, que es la presentadora normalmente, y la presentadora, aquí estamos en Madrid, acaba de caer un eucalipto sobre un coche, el peligro del eucalipto, según dicen todos los expertos, y al otro día todo el mundo cortando eucalipto. Esa es una realidad irrefutable, pero que la mayoría de las personas ignoran. Es básicamente el funcionamiento de la televisión. Recuerdo perfectamente un evento que yo mismo viví en Caracas, Venezuela, cuando era fotoperiodista para una agencia internacional. Recuerdo perfectamente tener la televisión puesta a un canal internacional de noticias y aparece una noticia de que en un lugar cercano a donde estábamos estaba ardiendo Caracas, básicamente. Que había miles de personas protestando a favor de Chávez, que no sé cuánto. Bueno, aquello era... Tú mirabas las imágenes y era impresionante. Parecía que aquello era la guerra mundial. Estoy exagerando, pero... Inmediatamente, como teníamos unas motos, pues agarramos la moto, en la máscara de gas, el chaleco, las cámaras y nos vamos corriendo al lugar. En el lugar había 8 personas quemando ruedas. Señores, no es broma. Sin embargo, las noticias de aquel canal internacional que todo el mundo cree de mucha reputación, que todo el mundo dice, no, es que lo ha dicho tal canal internacional, le dio la vuelta al mundo y provocó cambios políticos a nivel global. Otro ejemplo. El gobierno quiere que suba el precio del petróleo. En ese momento lo único que tienen que hacer es, aunque sean noticias exageradas o falsas, crear desestabilización en un país petrolero. Puede ser cierto que haya una guerra, puede que no. Pero ellos lo único que necesitan es crear la sensación de que ese país está desestabilizado. Inmediatamente sube el precio del petróleo. De los muchísimos periodistas que, como podéis imaginar, conocí, porque fueron más de 6 años en Venezuela, casi 7, y como era periodista internacional y conocía muy bien todos los contactos que se necesitaba para ir a cualquier lugar, para conseguir transporte, para dar información, entonces la mayoría de los periodistas que venían de fuera hablaban conmigo. Una gran cantidad, ¿eh? Y de todos los países. También colaboraba con muchos medios, agencias, diarios, ayudaba a amigos, pues bueno, conocía a los fotógrafos locales, todo. Recuerdo que en una de esas me tocó almorzar con un periodista que había venido para cubrir el petróleo. Y me acuerdo cómo me contó que había periodistas que se inventaban noticias para subir o bajar el precio del barril. El negocio es redondo.
ellos se inventan una noticia o exageran una noticia y durante X horas, durante 4, 5, 6, 7 horas, el petróleo sube. Las empresas que están detrás de ese medio de comunicación que trabajan con petróleo pueden ganar un montón de millones. Recuerdo otro ejemplo que os puedo poner. Ustedes fijaos la imagen, fijaos qué fácil sería para mí si yo edito bien la foto donde parece que está todo seco y desértico, cuando en realidad es al revés, porque en realidad es un pozo de un lugar donde hay agua, abajo está súper húmedo, por eso está tan verde, abajo hay agua y más abajo hay un pozo lleno de agua, entonces ahí hay mucha agua, pero la tierra cuarteada y el zapato tirado da esa sensación de cambio climático, ¿no? La culpa es del zapato de plástico que está ahí y se ha secado el planeta. Pues recuerdo perfectamente, eso no lo olvidaré jamás, estábamos en la agencia F y de repente una universidad norteamericana se saca de la manga un estudios en el que unos expertos dicen que el aceite de oliva es cancerígeno. Hombre, morir no nos vamos a morir todos, porque la muerte es inevitable. Pero señores, España era, porque ahora ya no tanto, era uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo hasta hace 2 años y medio. Quizás todavía lo sea, y es gracias al aceite de oliva. Entonces recuerdo perfectamente a un periodista diciendo, por Dios, tenemos que contrarrestar esto. Entonces recibieron una llamada y entonces todo el mundo sacando noticias y buscando información para contrarrestar aquella mentira que había dicho una universidad norteamericana que tiene prestigio. ¿Pero por qué? Porque es una mafia. Esas universidades y esos medios de comunicación son como una mafia, Tienen el poder de la mafia. Ellos pueden mentir, engañar y ellos seguirán siendo la gran universidad tal. Y la gente seguirá creyendo, por mucho que les mienta, el que tiene fe en las universidades y cree que las universidades realmente son la realidad, o que cree sobre todo que la prensa es la realidad, ese da igual lo que tú le digas, es una religión. Yo recuerdo, y os lo explico, al final con lo del aceite de oliva, al final, bueno, pues quedó en poco, pero durante 24 horas el aceite de oliva bajó de precio, ¿veis? Y afectó a muchas personas que trabajaban con el aceite de oliva. Y la noticia que sacó la universidad norteamericana era más farsa que Judas, pero era la revista norteamericana tal, y lo había sacado el New York Times y el País y el New York Times y el otro. En este caso no recuerdo exactamente qué medios fueron, pero eran medios de esta calaña, ¿no? Grande. Otro ejemplo, la creencia en la prensa de las personas, lamentablemente, a menos que haya un cambio muy grande en la mentalidad, se ha convertido como una especie de hipnosis que lleva a las personas a negar la realidad y sobre todo a negar al que les habla en primera persona. Tú como persona no vales, vale el medio de prensa. Lo que diga la prensa es la realidad, aunque vaya en contra de lo que la persona está viendo. Si la persona está en medio de una gran ola de frío, todos están enfriando y en la tele dicen que hay calentamiento global y la persona sale en mangas cortas. O al revés, le dicen que hace mucho calor, que por ahora la tele le dice que hace mucho frío, que va a venir una ola de frío, y a lo mejor ese día la ola de frío nunca llega y la persona sale con una chaqueta porque cree que va a venir una ola de frío. Y eso lo comprobé yo en primera persona. Cuando me encontraba en Venezuela trabajando, la crisis de 2009, esa crisis se sabía desde 2001 o 2002. Yo lo sabía, a mí me lo habían dicho en Venezuela, periodistas de economía, me habían dicho, viene una crisis
súper gorda. No sabemos si va a caer en el 2007, si va a caer en el 2005 o en el 2009. Cayó en el 2009, creo recordar, o 2008, no me acuerdo ahora muy bien. Cuando fui yo a España y llego al aeropuerto, ¿qué encuentro? Que cuando yo dejé México, fijaos esto, cuando yo dejé México, todos los periódicos decían: Gobierno de México toma medidas para paliar la crisis mundial. Y ahora yo llego a Madrid, me bajo del aeropuerto, llego al centro de Madrid, iba a ver a un amigo y ponían todos los periódicos: Zapatero dice que no hay crisis y que hay que ser optimista. Estoy poniendo un titular que no es el exacto, ¿no? Pero básicamente el mensaje era, en México era: hay crisis mundial, hay que prepararse, vamos a tomar medidas. Y en Madrid era: no hay crisis, Zapatero ha dicho que no hay crisis y que hay que ser optimista. Pues bueno, eso fue de película y todavía hoy algunas personas se acuerdan de eso y me lo dicen. Me lo recuerdan. Reuní allí a todo el personal, allí en España, reuní familia, todo. Señores, vengo de Venezuela, trabajo de periodista, trabajo con la empresa tal y con la empresa tal. Ustedes sabéis que yo soy vuestro amigo de toda la vida, que yo no os voy a mentir. Señores, viene una crisis, así, va a venir así, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Si podéis quitarse hipotecas, lo otro. Bueno, yo les di todos los consejos que yo creí que eran pertinentes, que eran los consejos que me había dado a mí este amigo periodista. Bueno, varios de ellos ya me habían alertado de esa... Se sabía. ¿Qué creen ustedes que hicieron todos los que le dije eso ese año? Creo que fue 2002-2003. No, hombre, aquí hay crisis, aquí hay mucho dinero, hombre, eso... ¿Quién te ha dicho a ti eso? No sé cuánto, si yo he leído la revista tal de economía y la estoy leyendo yo y no, hombre, si esto en la revista dice... Y el otro, no, hombre, pero si hemos visto en televisión española que... Bueno, todo. Entonces, todos me daban como ejemplo un medio de prensa para desmentir algo que después pasó y que era obvio, que todo el mundo lo sabía. Pero la prensa a ellos no se lo decía. La prensa a ellos le decía otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? El tema de la prensa, lo que hay que hacer con la prensa, señores, es hacerle caso a tu alrededor, a nivel local. Ahí es donde tú vas a ver qué está pasando. Y además ahí es donde tú vas a poder defender tu terreno. Pero aquí está el juego de la distracción de la prensa. ¿Veis lo del enfoque? Volvemos a la imagen que estamos compartiendo. Ahí veis cómo la imagen que yo estoy compartiendo todo este tiempo es una imagen en la cual, según yo cambio el enfoque, te puedo mostrar un calentamiento global y un desierto, cuando en realidad ese supuesto desierto es un pozo, tiene agua debajo, es un lugar donde hay agua y además está rodeado de verde completamente. Entonces, si yo te muestro el verde, estamos en un bosque. Si yo te muestro la tierra cuarteada y seca, se está acabando el mundo por culpa de uno que se quitó un zapato. Y ese juego de los periodistas es el juego que ha logrado que haya tantos millones de personas que vivan fuera de la realidad de una manera tan impresionante. Lo que estamos viviendo para una persona que mantenga la cordura es literalmente una locura, ¿no? La gente está loca. Realmente es una ignorancia la que vemos en la gente y nos asombramos porque es un amigo nuestro o es un familiar y vemos y pensamos, ¿cómo esta persona puede ser tan ignorante? Pero es que, señores, no es que sean ignorantes o no, es que esas personas simplemente están mirando una
cara de la realidad, la cara que el periódico o la televisión les quiere mostrar. Y como ellos creen que la prensa y las películas y la televisión es la verdad, la realidad, entonces tú les puedes hablar de la realidad y tú se la puedes explicar la realidad y ellos no te van a escuchar. Tú le puedes dar todos los consejos que quieras y esa persona no te va a escuchar. Lo decía Zbigniew Brzezinski, que era un asesor de Obama, que ya falleció, que su hija trabaja en el canal, creo recordar, NBC, Mika Brzezinski creo que se llama o algo así. Entonces, ¿qué decía Zbigniew Brzezinski? Decía, muy pronto, aquí yo le pongo un paréntesis, muy pronto, gracias a nuestro lavado mental de la televisión, las personas solo podrán repetir como loros lo que vean en las noticias de la noche del día anterior. Básicamente eso es lo que dice Brzezinski. Y eso lo dijo hace muchos años en un libro. Las personas solo son capaces de repetir lo que dice la televisión. Y esa es una realidad. Y tú les puedes avisar. Mira, igual que yo avisé a todo el mundo de la crisis que venía, imaginaos, solamente me hizo caso 1 o 2 personas. Y que después me agradecieron porque les avisé, porque evitaron muchos problemas. Igual con las inversiones, la gente me decía, invertimos aquí. Yo recuerdo perfectamente un caso en Venezuela, un caso personal, directo. Quiero invertir en Venezuela. Y yo le dije, bueno, pues yo no invertiría porque la cosa está un poco complicada, esto no se sabe por dónde va a salir. Entonces yo que tú no me metería en problemas. Esa persona invierte en Venezuela, poco tiempo después se tiene que ir y pierde gran parte de la inversión. Por ejemplo, ¿por qué invirtió? Porque es que leía unos artículos de periódicos de izquierda que le decían que Venezuela iba a ser el paraíso terrenal ya para siempre. Es un ejemplo muy sencillo, pero que es muy real. Otro ejemplo, las hipotecas basura. ¿Os acordáis estas hipotecas basura? Creo que precisamente son del 2008-2009. Yo llegué a Venezuela en 2001. Entonces, todo eso de la burbuja se sabía desde antes. También, mucho antes, se preveía, los economistas ya sabían por dónde iba. Lo que pasa es que a la gente les decían que invirtieran. Entonces recuerdo una vez un amigo que dijo, pues yo voy a invertir en esta bolsa, porque me dijo, ¿no? Estábamos en España, pues yo voy a invertir en estas bolsas porque esto es muy bueno, porque no sé qué, y entonces pues tú le dices, ¿no? De buena onda, le dices, oye, mira, que los que escriben los artículos de bolsa y eso, algunos son amigos míos, y me han dicho que eso es una inversión basura y que eso mejor no lo haga. Eso te lo venden los periódicos y te lo vende la prensa porque ellos tienen jefes y intereses y lo hacen para que tú compres esas acciones que no valen nada. La persona compró las acciones. La situación es tan extrema que hay un dicho árabe que dice, piensa mal y acertará. En el caso del periodismo, volvemos a ver la imagen. Si yo quisiera mañana, me voy, tomo unas cuantas tomas de la tierra esa cuarteada, hago un reportaje de la sequía del cambio climático en un pozo, digamos, no es un pozo, es un lugar donde se recoge agua, en un bosque frondoso verde con agua de sobra, cuando es verde es porque hay agua, y os aseguro que en una semana está en todos los periódicos del mundo mi reportaje de que todo se está secando. Así funciona. Pero con la prensa, como os decía, es el piensa mal y acertará. Es tan exagerado, porque es que es así. Y sobre todo hoy, porque antes había gente con cierta moral, cierta ética, ciertas normas. Hoy día lo que hay es mejor ni hablar. Pero recuerdo muchísimo que cuando yo estuve muchos años visitando Estados Unidos, Texas concretamente, porque yo tenía residencia en Texas, no vivía allí,
Pero bueno, iba y venía porque tenía familia en Texas. Y recuerdo perfectamente una vez que se necesitaba un abogado y este abogado había ganado el premio o un premio a nivel nacional haciendo recomendaciones para inversiones. Y le preguntamos su secreto y fue impresionante lo que nos contó. Nos dijo que su secreto era hacer lo contrario que recomendaba la prensa económica. Él compraba el periódico y se sentaba. Y el periódico decía: las mejores acciones para comprar ahora son las de Facebook. Entonces él iba y todas las acciones que tenía de Facebook las vendía. O el periódico decía: ahora mismo, como está la situación, no es conveniente comprar acciones de Facebook. Y el hombre: el periódico dice que no, él las compraba. Que el periódico recomendaba comprar propiedades en una ciudad, él vendía en esa ciudad. Y así logró ser uno de los más exitosos de Estados Unidos y apenas cometió un error. Simplemente haciendo lo contrario que recomendaba la prensa. Yo sé que esto os va a parecer, si tú a lo mejor crees en la prensa, te va a parecer una barbaridad. Pero yo te pido ver de nuevo la imagen que estoy compartiendo. ¿Qué sucede, señores? Lo que a ti te ofrece la prensa no es la realidad. Y es una afirmación fuerte, pero es la verdad. Lo que la prensa te enseña a ti no es la realidad, es una realidad que depende del foco del editor. Y que es la realidad que ellos quieren que tú veas, no la realidad. La única realidad que tú tienes es la realidad que tú ves. La realidad que sabes, la realidad del que te cuenta un amigo. La realidad que te cuenta tu familiar. La realidad que ves a tu alrededor. Tú ves todos los negocios cerrando porque no hay ventas. La realidad es que la economía está mal. No importa, como estábamos viendo antes, que salga en el país el Zapatero diciendo que no hay crisis. Pero si tú la estás viendo a tu alrededor, la crisis está ahí. Entonces, es mirando a tu alrededor como tú puedes saber si una cosa es verdad o no. ¿Por qué? Porque la prensa, como os digo, es simplemente una forma de manipulación de la mente. Y vamos a terminar aquí pequeña lección sobre cómo funciona el periodismo. Y lo vamos a terminar de nuevo repitiendo que miréis la imagen que hemos estado compartiendo todo este tiempo desde que empezó el programa. Está claro, señores, lo estáis viendo. Según el enfoque, si yo quiero, yo puedo mostrarte el calentamiento global o puedo mostrarte un bosque verde lleno de agua. Y ese enfoque es el que hacen los periódicos y las revistas y las televisiones. Y por eso la gente anda tan perdida y el mundo anda tan perdido. ¿Por qué? Porque no hay localismo, no hay periodismo local, no hay el día a día de tu comunidad, que eso es lo que a ti te importa y eso es real. Todo el mundo vive en lo internacional, en las noticias nacionales. Es decir, viven en una gran mentira, en una gran generalización. Y en esa generalización, como es el ejemplo que vimos del eucalipto, pues entonces si mañana un tiburón ataca a una persona en Miami, pues entonces si todos los periódicos quieren destruir el turismo de Miami, empiezan a hacer reportajes de cómo los tiburones se comen a los turistas. Y a lo mejor fue un ataque nada más y porque el turista se pasó de listo. Yo he conocido casos extremos en el periodismo así. Extremos me refiero de que culpan a, por ejemplo, las abejas de un ataque a alguien que quiso matarlas, por ejemplo. Pues déjalas tranquilas. Igual, recuerdo con los ataques de abejas. Recuerdo que hice un cálculo. En México habían muerto en 11 años, creo recordar, por lo menos en 10 años, solo habían muerto por picadura de abejas 800 personas.
Por bala, en México pueden morir 20.000, 30.000. De diabetes, miles todos los días. Y de abejas, estamos hablando en 10 años, 800, nada. Un país tan grande. Sin embargo, me di cuenta que los periódicos habían sacado más noticias sobre el hombre que murió picado por una abeja que por los 10.000 a lo mejor, o 5.000, o 4.000, o 3.000 que habían muerto asesinados con balas. Y que de la diabetes, que morían miles diarios, no decía nada. Sino que la mala era la abeja que le había picado a un hombre. Ese es el periodismo, señores. Por eso, un periodismo como el de hoy, sin ética, es tan peligroso y tan destructivo. Es mejor que ni lo hubiera. Porque el periodismo en manos de la gente que hay ahora es un peligro. Porque son gente sectaria, partidista. Una está con este partido, el otro está con el otro. Nadie sirve a la verdad. Nadie se sale de la agenda que le conviene a unos o a otros. Todos saben, como me decía una vez un amigo periodista, saben muy bien quién es su amo y saben reconocer muy bien a su amo y saben muy bien lo que tienen que decir. Y bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, daros mucho las gracias. Si os gustan estos temas y si queréis leer mi biografía como periodista, el libro se llama El curso de la vida. En el curso de la vida, básicamente, está mi biografía como periodista. Cuento algunas de las cosas que me pasaron en Venezuela y todos mis puntos de vista de los diferentes enfoques de nuestra sociedad. Siendo testigo, como fotógrafo de prensa, de muchas diferentes gamas, siendo testigo de los deportes, siendo testigo de la política, siendo testigo de la economía. Viví todos esos mundos porque trabajé con periodistas de todas esas diferentes ramas. Entonces, tuve, aunque no sea un conocimiento muy profundo, tuve un conocimiento real y directo con la política, con la economía, con los deportes, con la farándula, con la ciencia y con todo. Y en mi libro El curso de la vida yo intenté compartir mi aprendizaje en todo ese mundo, también el mundo del arte, de los viajes y del turismo, etc. Entonces, si te gustó, ya te digo, te recomiendo mi libro El curso de la vida. Gracias por tus donaciones, gracias por comprar los libros, gracias a que me haces donaciones, pues puedo seguir adelante haciendo estos videos. Muchísimas gracias. Todo lo puedes conseguir en chicosánchez.com y hasta la próxima.